Bien, en esta parte del programa, antes de dar la bienvenida al siguiente invitado, voy con lo que directamente antes de la pausa les había indicado. ¿Cuándo se convocarían nuevas elecciones generales en caso la presidenta Dina Boluarte renuncie a este mandato que ella, por disposición de la Constitución, lo está asumiendo? El mandato de Dina Boluarte no es usurpación, tampoco es golpe de Estado, es una sucesión constitucional, es un gobierno legalmente constituido, es una sucesión tras la vacancia de Pedro Castillo. ¿Por qué vacaron a Castillo? Por la pretensión del autogolpe que dio el 7 de diciembre y que terminó siendo frustrado. Sin embargo, la Constitución no prevé un plazo específico de qué pasa si la presidenta renuncia en esas condiciones y no haya vicepresidente o vicepresidenta que asuma en su lugar. No establece. Lo que dice la Constitución es básicamente que si no hay quien ocupe el mandato presidencial, inmediatamente asume quien esté al frente del Congreso. El presidente del Congreso o la presidenta del Congreso asume la presidencia del país y se convoca inmediatamente a elecciones. Ahí viene el detalle, porque para muchos el hecho de que termine la palabra elecciones y no se complete la frase elecciones generales, esto podría dar pie a una interpretación subjetiva del Parlamento de decir, bueno, entonces solamente convocamos a elecciones complementarias. Vamos a completar el periodo presidencial, mientras tanto nosotros nos quedamos. Esto es una posibilidad, pero ya sabemos que este Parlamento no lo va a hacer porque se ve forzado también a irse. Entonces, está ese vacío. Muchos dicen que se convoque a los 4 meses, como se hizo en su momento con el Congreso disuelto por Martín Vizcarra. Se fueron en septiembre y el 26 de enero de 2020 estábamos celebrando elecciones. Un momento. En el caso preciso del Parlamento para elecciones complementarias, la Constitución sí establece ese periodo perentorio. Sí te dice, cierras el Congreso y en 120 días convocas a nuevas elecciones. En 120 días eliges nuevo Congreso. Eso establece la Constitución. En el caso de la renuncia de la presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, que no haya nadie de la plancha presidencial lista, vigente para tomar el mandato del país, no te dicen cuánto tiempo. Ante eso, expertos electorales con quienes he conversado precisan lo siguiente: si no hay un plazo establecido en la Constitución para inmediatamente convocar elecciones, si renuncia la presidenta Boluarte en estas condiciones, lo que se tiene que aplicar aquí es la ley de elecciones generales en el país. La Ley General de Elecciones, que determina que un plazo mínimo de convocatoria es de 270 días, de 9 meses. ¿Y por qué les explico esto? Porque muchos creen que con la renuncia de Dina Boluarte, las elecciones podrían darse en abril, que las elecciones tienen que darse en el mes de junio. Claro, podría darse si es que en el Congreso existe un consenso al respecto de esto, pero lo que legalmente está establecido es que un adelanto mínimo de elecciones tiene que darse en un plazo de hasta 270 días, o sea, en buen cristiano, en 9 meses. Pongamos hipotéticamente que Dina Boluarte renuncie en este mes de enero o el mes de febrero. Entonces, las siguientes elecciones tendrían que darse o entre el mes de octubre o entre el mes de noviembre, con la renuncia de Boluarte. Es más o menos el escenario según ajustándose al plazo establecido en la ley de elecciones que está vigente en estos momentos en el país. Otro cambio, otro contexto tendría que darse previo acuerdo parlamentario, pero ya sabemos, en estos momentos no hay mayor voluntad de diálogo dentro del Congreso de la República, y lo que hay mucho más es un tema de asusamiento a las fuerzas sociales que en estos momentos están protestando contra el gobierno de Dina Boluarte, que reitero, es legalmente constituido. El tema de la legitimidad de su gobierno es otro tema, es otro cantar, es otro rollo, pero constitucionalmente es legal. No es usurpación, es sucesión constitucional establecida en la Carta Magna de todos los peruanos. Estamos en la comunicación con Roberto Pérez, él es gerente de servicios de la Municipalidad de Lima. Señor Pérez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. Buen día. Buenos días. Por favor, cuéntenos en qué condición se encuentra la capital ahora mismo, luego de 2 días de violentas protestas. Bueno, la capital se encuentra en un proceso de recuperación, diría yo, después de los actos vandálicos de los 2 últimos días.
y que han ocasionado graves daños al centro histórico de Lima. Aquí quiero mencionar que el centro histórico de Lima está considerado patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Este es un orgullo para todos los peruanos y que no muchas ciudades ostentan este título. Entonces, por su historia, por su belleza arquitectónica, por todo ese legado que tiene, la UNESCO lo declaró el año 91 Patrimonio Cultural Histórico de la Humanidad. Por tanto, creo que es un tema que nosotros tenemos que reconocer y que tenemos que tener cierto orgullo por esta linda ciudad, el centro histórico, y que tenemos que, por supuesto, cuidar y mantenerlo. Claro, lamentablemente somos un patrimonio cultural de la humanidad, pero que celebró su último aniversario, 488 años de fundación, en medio de este caos. Efectivamente, por eso es que el alcalde Rafael López Aliaga suspendió todas las actividades que se tenía previsto por el aniversario de Lima, restringiéndose a lo estrictamente protocolar. Hubiera sido lindo, después de tanto tiempo, tener una ceremonia por todo lo alto, pero bueno, las situaciones no se dieron y evidentemente no estábamos para festejar tampoco, ¿no? Después de los desmanes y después de los muertos habidos, no era una situación no teníamos nada que celebrar. Coménteme un poco, por favor, sobre lo que se ha perdido con ese incendio en la casa Marchionelli. ¿Qué es lo que, como legado histórico, además de pérdidas económicas, de afectados, damnificados que ha perpetrado ese incendio, como legado histórico, qué se ha perdido con ese incendio que, según el Ministerio del Interior, se habría registrado o se habría iniciado a consecuencia de bombardas y pirotécnicos que los manifestantes estaban lanzando? Bueno, la Casa Marchionelli es un monumento histórico, tiene valor monumental. Está dentro del casco del cercado histórico de Lima, y todo lo que se encuentra dentro del cercado o algunos monumentos son declarados de valor monumental. Esta casa iba a cumplir 100 años dentro de pocos años, 100 años, pero formaba parte de un conjunto muy bonito en Lino Cornejo, llegando ya a Contumasá y Carabaya, era una cosa muy bella. Lamentablemente han sucedido estos hechos vandálicos que han afectado gravemente la estructura de la casa, ¿no? Prácticamente está totalmente derruida ya. Sí. Y perdemos. Aquí, en realidad, más que sopesar el tema del valor del predio, cuánto pudiera costar una reconstrucción, no lo sé si pudiera hacer eso, pero sobre todo está el valor intangible, el valor histórico, eso que nosotros perdemos y que ya no vamos a volver a tener. Y antiguamente, al inicio de su construcción, ¿para qué servía esa casa, ese inmueble? Bueno, esta casa estaba conservada, lo que nosotros sabemos que había algún tipo de comercio ahí, pero todas estas actividades estaban monitoreadas por ProLima, que tiene una labor eficientísima en el cuidado y la recuperación del centro histórico. Lamentablemente, nadie pudiera haber pensado que pudiéramos haber tenido una situación de una quema de un valor tan importante, un valor monumental que todos vamos a extrañar. Bueno, y sin duda alguna que si este inmueble, este monumento terminó siendo consumido casi en su totalidad por el fuego, es por el propio material con el cual fue elaborado en su momento, por ejemplo de quincha. Y este fuego, ¿han logrado ustedes como municipalidad verificar si es que debilitó las estructuras de inmuebles que están cercano al lugar del siniestro? No vaya a ser que exista algún tipo de afectación de manera colateral. Hay un proceso de evaluación con las viviendas colaterales. Lo que se ha hecho la municipalidad de inmediato es trasladar a las familias, entiendo que son como 14, 16 personas, las ha trasladado a un albergue de la municipalidad donde les está dando todo tipo de atención, alojamiento, alimentación, cuidados, de tal manera que no se sientan desamparados mientras termina la evaluación que se está haciendo, ¿no? Claro, eso en cuanto a los damnificados del incendio, pero le preguntaba si es que han evaluado ustedes los inmuebles aledaños
donde el fuego podría haber debilitado la estructura por el tipo de material con el que fueron hechos en su momento. Sí, como le digo, eso está en evaluación. Sin duda, yo creo que cuando ocurren este tipo de siniestros hay que tener toda precaución con los inmuebles que están contiguos, aledaños. Pero eso está en evaluación. En realidad los especialistas son los que van a determinar las condiciones de estas viviendas después, ¿no? Ahora, dentro del ornato público, ¿ustedes han podido cuantificar como municipalidad de cuánto es lo que se está perdiendo a consecuencia de los destrozos que se están perpetrando? Nosotros hemos estimado una cifra aproximada de 1 millón de soles por estos 2 días de daños. Y le quiero comentar, sí, que el primer día los daños fueron muy severos. El segundo día, yo tengo que reconocer, como siempre, la destacadísima actuación de la Policía Nacional del Perú, que evitó que los manifestantes o los vándalos pudieran ingresar al centro histórico de Lima. Claro, algunos se tuvieron que filtrar, sin duda, pero se despejó toda la zona. En resumen, nosotros hemos podido contabilizar cerca de 100 árboles destruidos, casi 1000 metros de sardineles y bermas destruidas, y cuyos trozos de cemento han servido como piedra para atacar a la policía. Tenemos prácticamente 80 postes ornamentales con sus luminarias que están dañadas. También hemos visto unas 60 papeleras dañadas, 10 bancas ornamentales destruidas, 5.000 metros de áreas verdes también dañados, y hemos contabilizado más o menos unas 28 cuadras, digamos, ¿no? En diferentes, con pintas, con pintas, y que vamos a tener que limpiar rápidamente. Algunas pintas han sido colocadas en piedras, por ejemplo, en la Plaza San Martín, y esto requiere un trabajo muy especializado para borrar esas pintas. No podemos echarle una mano de pintura ni echarle cualquier líquido. Es un trabajo muy delicado que se hace con elementos especiales. Ya. Perdóneme, y hemos recolectado en estos 2 días más de 40 toneladas entre piedras, desmonte y residuos sólidos desparramados en la calle. Pero piedras que salieron del propio ornato de Lima, no es que han llegado de otra parte, han salido de los adoquines, han salido del concreto, han salido de la berma central, porque incluso hemos visto que iban con barretas. Sí. O sea, lo que nosotros hemos apreciado es que ha habido un nivel de organización adecuado para estos desmanes. Y efectivamente, hemos visto barretas, hemos visto otro tipo de materiales que han servido para romper estos sardineles, sacar las roquetas y utilizarlos como armas contra la policía. Y ahora, ¿y estos adoquines también que se han puesto, eran parte de algún trabajo de refacción anterior recientemente hecho o era parte del legado histórico de Lima? Bueno, eran trabajos que ya habíamos encontrado, que venían de gestiones anteriores. Ya. Y lo que estamos aprovechando esta circunstancia dolorosa para retirarlos. No vamos a poner lo mismo, porque evidentemente la experiencia nos está mostrando que esto, en lugar de ayudar al ornato de la ciudad, que ayudaba sin duda, lo que hace es en situaciones de esta naturaleza, son armas, finalmente, ¿no? Sí, justo, le pregunto el tema de los adoquines porque, por ejemplo, los que hemos visitado la ciudad de Arequipa, el centro histórico de Arequipa, sabrá usted, tiene sus adoquinados. Las vías principales tienen adoquinados y tiene un legado histórico muy importante. Es un espacio tradicional, emblemático de Arequipa, el tipo de pavimento. Y eso quería saber, si en el tema de Lima también simboliza eso, porque sería una situación, ya de por sí es vandálica, atroz lo que han perpetrado, pero sería mucho más gravísimo el hecho de destruir espacios históricos de una ciudad porque simplemente no estás de acuerdo con la conducción política del país. ¿Cuánto tiempo les podría tomar el proceso de refacción o hasta de resembrado de árboles? Bueno, hay algunas cosas que podremos hacer de manera inmediata a partir de mañana o las próximas semanas. Hay otras que sin duda van a demorar un poquito, ¿no? La reparación de sardineles, el plantado de árboles, el mejoramiento del mobiliario urbano. Tenemos que ver la disponibilidad, tenemos que proceder
a su adquisición en algunos casos, pero en todo caso la indicación que tenemos del alcalde es dejar la ciudad como estaba en el menor tiempo posible, y en eso estamos empeñados. En el tema de las cámaras de seguridad, ¿se han registrado algunos hechos vandálicos deteriorando, malogrando estas videocámaras? Sí, sin duda. En Seguridad Ciudadana tiene todas las videocámaras a plenitud, funcionando completamente. Y la indicación de nuestro alcalde ha sido que todas las filmaciones que comprometan hechos vandálicos y otras que considere la Fiscalía serán puestas a disposición tanto de la policía como de la misma Fiscalía. Ahí hemos tenido la indicación que por transparencia no nos guardemos absolutamente nada. Todo lo ponemos a disposición de la policía. Es más, el primer día, en la noche, previo al incendio, hemos visto unos videos donde hay un grupo de vándalos destrozando la fachada de una pared, inclusive con golpes, con piedras, han sacado lo que diríamos el tarrajeo de esa pared, y el tarrajeo lo han fraccionado y han hecho piedras. Y se ve un grupo que se está llevando las piedras como para tirarse a la policía. Y en eso, estas cámaras permiten el reconocimiento facial. En las mismas tomas se ve que hay hombres y mujeres y se le ve perfectamente la cara. Todo esto está en conocimiento y se le ha puesto a la policía. Claro, eso justamente quería consultarle sobre la tecnología que tiene esa videocámara de vigilancia de la Municipalidad de Lima, porque termina siendo prueba contundente de quiénes son los que están protagonizando estos hechos vandálicos en el marco de las investigaciones que se tienen que comenzar a dar, porque hemos visto muchas situaciones de destrozos en tiempo real que se ha transmitido desde la central de la municipalidad con la policía a través de todos los medios de comunicación. Hemos visto cómo es que sucesos que estaban registrando la cámara de seguridad en una intersección específica inmediatamente se estaba transmitiendo en vivo por medios de comunicación. Y eso ha permitido precisamente conocer la magnitud de la violencia con la que esas protestas se estaban registrando. Y ahora, señor Pérez, respecto al tema del presupuesto que les va a demandar, ¿cuánto les afecta esto como plan municipal? Porque, a ver, pongamos en el escenario, como padres de familia tenemos un presupuesto de 100 y por ahí surge una emergencia de una enfermedad de algún familiar que demanda un presupuesto de 30 que hay que gastar. Es una cosa que ya no está presupuestada y los papás, las mamás saben a qué me estoy refiriendo. Una situación fortuita, ya no se genera un desbalance económico. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esto? Porque entiendo que la refacción del centro de Lima y otras situaciones que se han registrado que tienen que atender va a demandar un presupuesto millonario. 1 millón o probablemente más de 1 millón si las protestas aún se siguen registrando. ¿Cómo van a atender otras necesidades que ustedes tienen como compromiso de campaña? Claro, en principio le voy a decir que cuando ha asumido la alcaldía nuestro alcalde Rafael López Aliaga, lo primero que nos ha pedido es una política de austeridad total, porque las condiciones financieras que hemos recibido de la municipalidad no son las mejores. En realidad es un estado muy deplorable. Y producido esto, nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo y buscar eficiencias para tener la ciudad en una situación como estaba. Esto va a demandar recursos, por supuesto, pero yo espero que producto de la austeridad que estamos viviendo en la municipalidad y otras fuentes nos puedan dar los recursos necesarios. Entonces, nosotros vamos a recuperar la ciudad. Para esto tendremos los recursos y tendremos también nuestro esfuerzo y tendremos que también apelar a situaciones ingeniosas de cómo poder levantar la ciudad al menor costo posible. Claro, y el tema de la contribución de los ciudadanos con su pago de impuesto, por ejemplo, ¿es una alternativa? ¿Van a intentar persuadir a la población para que pueda pagar sus tributos? Bueno, los tributos municipales están referidos fundamentalmente a lo que son limpieza pública y conservación y mantenimiento de áreas verdes. Pero la municipalidad también tiene otras fuentes de financiamiento. Vamos a ver, estamos en conversaciones con la parte financiera para ver cómo optimizamos esto, ¿no? Entonces, tenemos que conjugar muchos factores, pero en líneas generales, la indicación que tenemos es poner a la ciudad
en el Estado y mejorar, si se puede inclusive, cómo lo encontramos. Estamos ya corriendo los primeros 30 días, estamos el día de hoy en la fecha 22 de enero, estamos a 9 días de cerrar este primer mes del año. En los primeros 22 días, casi a los primeros 30 días de este gobierno de Rafael López Aliaga, ¿qué planes se han visto frustrados a consecuencia de esas protestas? Bueno, yo creo que no es tanto una frustración, yo creo que es un tema que nos duele, pero que tenemos que enfrentar necesariamente. Por ejemplo, el alcalde tiene una visión interesante de convertir a Lima en potencia mundial. Y efectivamente, dentro de lo que habíamos pensado es que el centro histórico se recuperara y que pudiera ser una plataforma para esto, de tal manera que pudiera enlazar la parte moderna con la parte antigua de la ciudad y relanzar los flujos y circuitos turísticos, relanzar la gastronomía, la hotelería y todo aquello que embellezca la ciudad y que pueda atraer flujo de visitantes. Esto nos retarda un poco, pero tampoco nos desanima. Es un reto que tenemos que hacer, lo vemos con pena, pero también tenemos que actuar. Ya no nos quedamos en el pasado, vamos a ir hacia adelante y cumplir esta visión que tenemos de Lima. ¿Y cuánto de esto de que estamos conociendo en los últimos días desde la municipalidad nos podría alcanzar usted como información, señor Pérez? Por ejemplo, el tema de los peajes, que el Consejo de Regidores por mayoría terminó aprobando la nulidad de esos contratos en el caso de Rutas de Lima, quedando Lima Expresa pendiente también de revisión y de una decisión similar para el tema de peajes. ¿Esto se va a hacer realidad? Porque ya la concesionaria finalmente dijo que va a elevar una demanda para que puedan reconocer los daños y perjuicios económicos que le están perpetrando. Fíjese, yo creo que en el actuar de los alcaldes o de las figuras políticas, siempre se está hecho de gestos y actos que son importantes. Yo considero que nuestro alcalde Rafael López Aliaga tiene un gesto sensible, muy bueno, que tiene que llamar la atención a nosotros. Yo hablo como ciudadano ahora de Lima también, que nos debe llamar la atención y que tendríamos que ver con cierto agrado, hasta con asombro, ¿no? Por ejemplo, la renuncia a su sueldo. Él ha mandado ya una carta donde formaliza la renuncia a su sueldo. Nuestro alcalde va a ser un alcalde que no va a cobrar, pero que va a servir a la ciudad. Es un gesto que siempre se lo hemos reclamado a los políticos, ¿no? Tener un trabajo donde se reduzcan o trabajen al servicio de la ciudad. Bueno, él lo ha hecho. Otro acto es el que usted menciona, la anulación de los peajes, que en realidad han sido un abuso y son un abuso total. No es posible, ¿verdad? No es posible que se pague tanto por peajes y en zonas, en localidades como las de Puente Piedra, tengan los pobladores que por entrar o salir a sus domicilios tengan que pagar peaje. Y que están en constante incremento porque las concesiones están efectuadas de esa manera, incrementos periódicos de los peajes. Entonces, no sería nada extraño que en corto tiempo los peajes se puedan ir a 8 o 9 soles. Creo que el Consejo ha tomado una decisión que todos los limeños tenemos que respaldar porque está de acuerdo a la ley. Estamos con la ley y es un tema de justicia también para nuestros hermanos que sufren el tema de los peajes. Claro, eso es importante, pero sin embargo, para cerrar, señor Pérez, respecto al tema del compromiso o de gestión, ¿qué proyectan ustedes como gobierno municipal en Lima Metropolitana dentro de estos 100 primeros días? ¿Qué es lo que se han puesto, se han trazado como meta para que puedan dar señales de que van a hacer una gestión completamente diferente? Además de los espacios políticos o de carácter técnico como el tema de peajes, que es parte de un cumplimiento de promesa de campaña. ¿Qué otras acciones la ciudadanía de Lima va a sentir que realmente en 100 días comienza a registrarse un cambio? Sí, yo lo que le puedo comentar es que nuestro alcalde está en un empeño y con una velocidad inusitada por cambiar la imagen de gestiones anteriores, que han sido gestiones, digamos, parsimoniosas, un poco lentas, un poco indiferentes. Él quiere que nosotros, los que lo acompañamos en la gestión,
tengamos una velocidad que esté al ritmo de él. Yo creo que en los 100 días se van a ver cosas interesantes. Se ha comentado esto, pero claro, yo se lo digo por respeto, él tendría que anunciarlo primero, pero se van a ver cosas interesantes. Él prometió en campaña el tema de los peajes, lo está cumpliendo. Prometió en campaña el tema de su sueldo, lo está cumpliendo. Y también ha prometido varias cosas más muy interesantes que él las va a señalar en su momento. Bien, señor Roberto Pérez, muchas gracias por la comunicación. Un mensaje final, por favor, a la población que está manifestándose en estos momentos. Sí, por supuesto. Mire, el Centro Histórico de Lima es un patrimonio de la humanidad. Y para nosotros los limeños y todos los peruanos tenemos que ver con orgullo que este centro histórico tenga esa condición. Y nosotros tenemos que no solamente hacer respetar, sino conservar también este centro histórico. Lamentablemente en estos días el centro histórico ha tenido una agresión brutal, impensada. Nunca nos hubiéramos imaginado que hermanos nuestros peruanos traten de destrozar su casa y que además es patrimonio. Entonces yo llamo a la recapacitación y llamo al hecho de que las protestas justificadas tienen que darse, eso está amparado, pero el destrozo y la violencia, eso no puede estar amparado de ninguna parte. Y más aún, tratándose de un centro histórico tan bello como el que tenemos en Lima. Sin duda alguna. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Roberto Pérez, gerente de servicios de la Municipalidad de Lima. Les agradecemos la sintonía. Gracias por compartir la programación de Vez Cable y sobre todo en este domingo. Yo quiero quedarme un poco en la reflexión de que exigimos a la gente un tema de respeto a aquellos que piensan diferente a uno. Exigir un tema de tolerancia a aquellos que discrepan con las posiciones políticas de cada uno. Necesitamos exigirnos nosotros mismos en el tema de consideración a los derechos de los demás, que mi derecho termina donde comienza el derecho de mi semejante. Entender que no puedo causar destrozos ni daño al inmueble público privado porque estoy afectando el derecho de mis vecinos. Entender que mi derecho no puede sobreponerse a la de los demás. Tengamos mucha consideración y exijámonos nosotros mismos como ciudadanos de ser mejores cada día. Vamos a la pausa, pero tras el corte se quedan con Johan Ramírez en Presente y Futuro aquí en Vez Cable. Informamos a nuestros abonados que el nombre de Vez Cable Perú continúa siendo utilizado con fines fraudulentos. Se han identificado páginas en redes sociales que están usurpando la identidad de la empresa, solicitando pagos a cuentas de terceras personas. Por ello, les recordamos que nuestros únicos canales virtuales son los siguientes: